La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a otro nuevo estudio bíblico de discipulado formando guerreros de Dios. Para nosotros es un honor tenerte en nuestra sintonía y esperamos que esta enseñanza sea de mucha bendición a tu vida. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los ministros y muy especialmente a mi amada iglesia, la cual amo profundamente en mi corazón. Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. Te invito para que puedas compartir esta enseñanza con otros, también darle me gusta, hacer algún comentario para saber de ti y que avises a otros para que puedan estar juntos ahora que vamos a estudiar la palabra, los que están en la casa, avísale para que puedan ya prepararse. Busca tu Biblia, tu cuaderno de notas, libreta o carpeta para que hagas anotaciones, especialmente esas citas bíblicas que vamos a dar, que puedas anotarlas y alguna enseñanza en particular que Dios ministre para que luego puedas estudiarla más profundamente y que saques mayor provecho de esta enseñanza del día de hoy. Dios me ha dado una enseñanza muy especial y yo sé que Dios te va a hablar y te va a ministrar a tu vida. No creo que podamos terminar hoy, pero vamos a continuar luego en estas enseñanzas porque sabemos que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que prepárate para que podamos conocer más de la palabra de Dios. Pero antes quiero anunciar, como hemos estado diciendo, que vamos a mover este estudio de los martes para los miércoles, ya que desde el 1 de abril vamos a comenzar en nuestro nuevo templo y ahí estaremos transmitiendo los miércoles. Esta enseñanza estaremos dándola los miércoles para que tomen nota de eso y puedas continuar con nosotros. Estamos ahí en Kissimmee, en el 1116 East de la Donegan Avenue en Kissimmee. El zip code es 34744 para que además si vives cerca de la zona o conoces a alguien, puedas hablarles para que puedan venir y estar con nosotros. Estaremos los miércoles y viernes a las 7:30, los domingos a las 10 de la mañana. Los miércoles, como dije, estaremos trayendo estudios de discipulado, este estudio formando guerreros de Dios. Y luego ahí mismo en ese culto vamos a tener culto de guerra espiritual. Vamos a orar por un avivamiento espiritual para que Dios derrame el Espíritu Santo, bautice con el Espíritu Santo a los que no hayan sido bautizados con el Espíritu Santo, y buscando esa presencia de Dios, ese avivamiento que todos estamos anhelando que Dios obre. Los viernes será teología sistemática y culto de amigos, y los domingos será una campaña evangelística. Esas como hemos dado en diferentes países del mundo. Vamos a tener una campaña evangelística los domingos por la mañana y ahí estaremos predicando el evangelio para que Dios salve almas, orando por los enfermos, por los oprimidos, por la gente necesitada. En fin, esperamos que sea un culto glorioso de campaña para que tú invites a alguna persona que no tiene a Cristo, que está descarriado, que tú le invites para que pueda ir a ese culto especial. Todos los cultos vamos a recibir a todo el mundo, ¿verdad? Y estamos orando para que Dios en todos los cultos salve almas. Recuerdo en los pastorados que Dios me dio, en todos los cultos, Dios salvaba almas y eso lo vamos a ver, ¿ok? Pero estamos dividiendo, ¿verdad? Cada culto en esas enseñanzas y en ese evangelismo para que podamos entonces cubrir todo. Queremos hacer y predicar todo el consejo de Dios y obrar en todas las áreas que Dios nos da. También después los domingos, algunos van a ir a evangelizar en los parques
y también otros estarán también ayudando a los pobres, a los necesitados, como hemos estado haciendo por mucho tiempo. Así que además de todo eso, estaremos dando las cruzadas y te pido que tú ores por toda esta labor que estamos realizando. Queremos hacer todo lo que podamos, lo mejor posible para Dios. Así que ora por nosotros. Si vives en otro estado, de todos modos, ora por nosotros. Ayúdanos compartiendo estas enseñanzas para que otros conozcan de nuestro ministerio y nos apoyen con su oración. Así que esperamos que tú nos ayudes en eso. Amén. Así que gracias por tu apoyo y no te olvides, te invitamos para que puedas asistir a nuestro templo para gozarte en uno de estos cultos que vamos a realizar o en el evangelismo también en los parques. Lo que tú desees, que podamos estar confraternizando contigo. Así que gracias. Amén. Vamos entonces a entrar de lleno a la palabra para aprovechar el máximo el tiempo. Vamos a hacer una oración y comenzamos en el nombre de Jesús. Oramos. Señor, gracias porque nuevamente nos permite estar reunidos como sentados a la mesa para recibir el manjar tuyo, la comida espiritual que tú tienes para nosotros, esta palabra rema que queremos que tú nos ministres. Reconozco mi insuficiencia, sin ti nada puedo hacer, por eso te pido que pases el carbón encendido por mis labios, que quites toda impureza y que al abrir mi boca me sea dada palabra por el Espíritu Santo. Que seas tú quien hables, Señor, a cada vida que está al alcance de esta enseñanza y que tu Espíritu Santo ministre, salvando, sanando, libertando, avivando, llenando de tu poder, haciendo lo que tú quieras hacer para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias porque sabemos que tú lo vas a hacer y a ti daremos todo honor y toda gloria por Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bien, queremos en esta hora hablar de un tema muy importante que Dios ha puesto en mi corazón y que es algo realmente muy necesario para que nosotros entremos en el conocimiento. Estamos formando, como hemos dicho, guerreros de Dios, porque creemos que Dios quiere que cada creyente se convierta en un guerrero espiritual. Como hemos venido diciendo, el evangelio no es una religión como tantas que hay en el mundo. El cristianismo no puede ser una vida religiosa, es más que eso. O sea, cristiano o cristianismo es un seguidor de Cristo y tenemos que, si queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que vivir como Jesús vivía. La Biblia dice, si alguno, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Somos hijos amados de Dios para seguir las pisadas del Señor. O sea, nosotros tenemos que entender, y yo le doy gracias a Dios porque Dios nos permitió tener a Jesús en la tierra, que vino a salvarnos. Y también vemos en los evangelios la vida de Jesús, porque aprendemos cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos, porque Jesús es el prototipo de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Como Jesús vivió, es que Dios quiere que nosotros vivamos. Y de la iglesia primitiva, que también es ejemplo para nosotros, así como los grandes hombres de Dios de la Biblia. Todos estos son modelos para que nosotros aprendamos qué es el cristianismo, qué es vivir para Dios. Y como decimos, no es el religioso, ir alguna que otra vez a un templo e irse para su casa y ya está. Ese no es el cristianismo. No, si eres seguidor de Jesús, tienes que vivir como Jesús vivía, como los apóstoles vivían, como la iglesia primitiva, como los profetas vivían. Eso es ser realmente un verdadero cristiano, un seguidor de Jesucristo. ¿Ok? Y ese es el llamado de Dios. Entonces, en ese modelo que Dios nos da, el Señor nos dijo que nosotros hiciéramos discípulos enseñándoles a las personas lo que Él nos mandó. Y eso es lo que nosotros hacemos. Estamos formando discípulos, enseñando lo que el Señor nos manda para que podamos vivir en esa dimensión espiritual. Así que no te conformes con menos. Si tú deseas, bueno, Dios no obliga a nadie, puedes vivir tu vida religiosa, bueno, esa es tu decisión, pero esa no es la voluntad de Dios.
Dios quiere algo más profundo, que entres en esa dimensión de profundidad con Dios para que veas la gloria de Dios en tu vida, en el desarrollo de tu personalidad y en el propósito de Dios en la tierra. Tú tienes un propósito, tú no viniste a... Dios no te creó aquí porque no tenía más nada que hacer y dije, déjame hacer a este ahí para que esté ahí en la iglesia sentado ahí hasta que yo venga. No, hay un propósito, una misión y tienes que ser responsable ante Dios, ¿ok? Entonces, en ese propósito de Dios para la iglesia, no tenemos que entender que Dios nos llama para que nosotros, por decirlo de una forma, provoquemos un avivamiento espiritual donde quiera que nosotros estemos. Ese es el llamado de Dios. O sea, el Señor cuando estuvo en la tierra, vino a la tierra y Él revolucionó el mundo hasta el día de hoy. O sea, hasta la historia misma hay un cambio entre antes de Cristo y después de Cristo. O sea, vino Jesús a revolucionar. La iglesia primitiva fue una iglesia que revolucionó espiritualmente a su generación. De hecho, en una ocasión fueron a una ciudad y la ciudad se reunió, estaban atemorizados porque llegaron los cristianos, los verdaderos, ¿verdad? Y dijeron, estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá, ¿qué vamos a hacer? Porque donde quiera que ellos iban, trastornaban, o sea, provocaban cambios espirituales, ¿ok? Y provocaban avivamiento, especialmente eso es importante, la palabra avivamiento, provocaban avivamiento. Y hoy nos toca a nosotros, esta es nuestra generación, este es nuestro día, ya ellos cumplieron su misión, pero ahora nos toca a nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros estamos empeñados en hacer. Nosotros queremos hacer, provocar un avivamiento, un despertar espiritual, que la presencia de Dios se mueva, porque nuestra generación necesita ver la mano de Dios. Las generaciones pasadas ya pasaron. Esta es la generación actual. Y nosotros somos llamados para impactar esta generación porque hay muchas almas que están sin Dios, sin fe y sin esperanza, perdidas. Hay mucha gente oprimida por los demonios, enfermos, sufriendo, en necesidad, y esta es nuestra hora. Y Dios nos llama a provocar un avivamiento espiritual. Y ese es el enfoque de nuestra iglesia. Este es el enfoque de nuestro ministerio. ¿Ok? Por eso estamos trayendo estas enseñanzas, formando guerreros de Dios. No religiosos, sino guerreros de Dios. Y llamamos con nuestro corazón a todos los creyentes que puedan unirse a esta enseñanza, a esta visión de Dios, para que salgan de estar reposados en Sión como religiosos y entren en la dimensión de la voluntad perfecta de Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta. Y un día de esto vamos a tener que estar en la presencia de Dios y ahí Él nos va a reclamar qué hiciste con lo que yo te di, con el llamado, con el propósito, ¿ok? Y por eso es que estamos enfocados en esto. No estamos aquí para pretender que somos la mejor iglesia del mundo, ni mucho menos, ni jactarnos. No, eso no tiene sentido en un verdadero guerrero de Dios. No hacemos esto por eso, lo hacemos por cumplir con Dios y por el amor a las almas, por amor a los oprimidos, a los enfermos, a los necesitados. Ok, pero tenemos que enseñar eso. Yo tengo que predicar todo el consejo de Dios y tengo que hablarle también a esas personas que están reposadas en Sión, porque ese es mi llamado de Dios, mi responsabilidad para que se cumpla en ello lo que dice la Biblia. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Porque hay gente que están confundidas en la visión de lo que entienden que es el cristianismo. Y tenemos que darle a voz de alerta como lo hicieron los profetas, los apóstoles y el mismo Jesús. ¿Ok? Y por eso estamos haciendo lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, Dios desea que nosotros provoquemos un avivamiento espiritual. Hay gente que dice, no hay que buscar un avivamiento, o
Si Dios quiere dar el avivamiento, Dios lo hace. Sí, eso no es así. La persona que hace eso no conoce la Biblia, no leen la Biblia, no escudriñan la Biblia, se dejan llevar por lo que otros dicen. Pero ahí tú tienes la Biblia, vamos a buscar la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Si realmente debemos estar aquí reposados en Sion y si Dios quiere que Dios haga las cosas o necesitamos nosotros hacer algo. ¿Ok? Vamos a empezar con Ezequiel. En Ezequiel capítulo 22, verso 30. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Dios. ¿Ok? Había una generación que estaba reposada en Sion, que no estaban cumpliendo la misión de Dios y Dios quería llevarlos a esa dimensión de avivamiento espiritual. Y dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. La Biblia es clara, hermano. Lo que pasa es que hay gente que, primero, o no la lee, o no le gusta, o no le gusta lo que dice la Biblia. Entonces, la echan para un lado. Pero aquí está clara la Biblia. O sea, Dios buscaba hombres y también en el contexto mujeres que se pararan en la brecha, que hiciesen vallado a favor de la humanidad, porque Dios trata a través de los seres humanos, como hemos enseñado otras veces. Dios nos llama a los seres humanos a que somos redimidos, a rescatar a los redimidos, a los que no son redimidos, y nos usa como un canal. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios vive dentro de nosotros y somos su morada para que a través de nosotros el Señor pueda seguir haciendo la obra que comenzó cuando estaba en la tierra. Pero Dios busca hombres y mujeres que se levanten por Dios, que, como dice aquí la Biblia, que hagan vallado y que se pongan en la brecha a favor de la humanidad. Y en ese momento Dios no lo encontró. Y por eso vino juicio, la ira de Dios. Y eso se repite generación tras generación. Dios siempre buscó hombres y mujeres que escucharan su voz, que entendieran su llamado, que le abrieran el corazón y recibieran esa palabra para él morar en ellos, para usarlos, para ministrar a sus generaciones. Y lo vemos desde el principio, desde el principio de la creación de Dios. Dios lo ha hecho con mucha gente. Llamó a Abraham, estando en Ur de los Caldeos, toda la generación pagana, y Dios le dijo, vente, yo voy a hacer de ti una gran nación. Escogió a Noé, cuando todo el mundo estaba en corrupción. Dios escogió a Noé, buscó un hombre, lo encontró y lo usó en su época. A Moisés, a Elías, a los profetas. Cada profeta de la Biblia tuvieron eso mismo. Dios los llamó en medio de situaciones similares para utilizarlos. A los apóstoles en su generación y al mismo Jesús, Dios lo trajo, lo envió para ministrar a la gente, a la humanidad, porque Dios se interesa en ayudar a la humanidad. Y no solamente en la época de la Biblia, a través de la historia, Dios siempre ha levantado hombres, mujeres que puedan pararse en el camino del Señor y hacer vallado y levantar el muro para ayudar a la humanidad. Y lo hizo después de la iglesia primitiva, cuando los apóstoles murieron, la iglesia volvió a la corrupción y Dios levantó hombres y mujeres como Lutero, como los Wesley, como Charles Finney, como los creyentes de la calle Azusa y en fin, otros hombres a través de la historia. Siempre ha sido así y hoy no es la excepción. Dios hoy está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha, que levanten vallado a favor de la humanidad.
Y eso es lo que estamos haciendo nosotros porque hemos oído la voz de Dios. Quiero que veamos otro versículo importante que se encuentra en Habacuc. Mira lo que dice la Biblia de Habacuc. En Habacuc, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Ginoit. Perdónenme en el hebreo que yo no soy no sé muy bien pronunciar las palabras hebreas, son medias complejas. Pero dice la Biblia, verso 2, dice, oh Jehová, esta es la oración de Habacuc, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mira qué clase de versículo. Y eso es lo que nosotros hemos oído. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hemos tenido esa convicción. Dios nos ha hablado. Por eso estamos envueltos en esto. Podríamos estar reposados en Sion, tranquilos, pero no podemos. O sea, Jeremías dijo en cierta ocasión, yo no voy a hablar más en el nombre del Señor, cada vez que hablo son problemas. Y dice, pero había un fuego metido entre mis huesos, traté de soportarlos, pero no pude, y era la presencia de Dios. Y a mí me pasó lo mismo, ¿ok? He oído la palabra, sé lo que dice la Biblia, porque leo la Biblia todos los días, y sé lo que viene, la condición de la gente que no conocen a Dios, y sé lo que Dios nos ha otorgado, y el llamado que nos ha hecho, y los talentos que nos ha dado, y entiendo que ahora Dios nos quiere usar. Oí la palabra que viene y tuve temor, ¿ok? Yo no quiero estar reposado en Sion. Yo no vine como hemos dicho, yo no vine a levantar una iglesia de soldaditos de papel. Perdone que le diga eso. Lo digo no para humillarlos, sino para que entiendan y salgan de eso. Esa no es la voluntad de Dios. Vine para trastornar al mundo, trastornar lo que yo pueda alcanzar. Porque esa es la voluntad de Dios. Para eso fueron todos los siervos de Dios que te he mencionado en la Biblia, vinieron en eso, porque oyeron como Habacuc la palabra y temieron. Temieron y entonces oraron a Dios, aviva tu obra en medio de estos tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Y esa es nuestra oración. Y ese es nuestro propósito. Y en eso estamos encaminados. Para que Dios traiga avivamiento. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque oí la palabra y el Espíritu Santo ministró en mi espíritu y me quebrantó. Y estuve muchas veces llorando, clamando ante la presencia de Dios. Y el Señor me dijo, levántate en mi nombre y haz mi obra. Y eso es lo que estamos haciendo. Y Dios utilizó a muchos de estos grandes hombres de Dios para traer avivamiento espiritual. Como por ejemplo a Nehemías y Esdras en el Antiguo Testamento, que trajeron un despertar espiritual para Israel, o los apóstoles, que Dios lo utilizó para revolucionar el imperio romano. O sea, Dios siempre ha escogido hombres y mujeres. Y sabes una cosa que me llama la atención, que la mayoría de las veces la gente que Dios usó fueron pocos. Al principio fueron pocos. Un hombre, un Abraham, un Elías, un Moisés, o sea, hombres que aparentemente eran insignificantes, ¿ok? O un grupito de hombres como la iglesia primitiva, 12 hombres, y luego se fueron añadiendo 70 más, 120 hombres, grupos pequeños, y a través de la historia, también secular, vemos que Dios levanta a un hombre, a 2 o 3 jóvenes como los Wesley, a un grupo de 4 jóvenes. Son pocos a veces, son pocos los que inician los avivamientos, son pocos. Pero Dios los usa porque, quiero darle un verso para que lo tenga ahí, para que también lo tenga en referencia, que me gusta mucho la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, verso 32. Mira lo que dice este versículo, que me encanta. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha parecido
daros el reino. Les ha placido daros el reino. Manadas pequeñas que Dios le place darles el reino. Somos pocos a veces, somos pequeños, insignificantes para muchos. Pero ahí empiezan los avivamientos, ahí empieza el poder de Dios. Así que no hay que desanimarse porque seamos pocos. Porque la mayoría de la humanidad está en otra dimensión, pero Dios llama hombres, a veces uno solo, para cambiar los sistemas, para provocar avivamiento o un grupito pequeño. Pero lo importante es que nosotros hagamos la obra de Dios. Y de ese grupo pequeño, y a través de la historia, no tengo el tiempo, pero he leído mucho, y he leído de grandes avivamientos. La mayoría de los avivamientos que han habido, Dios ha usado, es una persona, dos, tres, un grupito pequeño ha provocado avivamiento espiritual, y a través de la historia y en diferentes países del mundo. Hoy en día, por ejemplo, vemos, por decir dos ejemplos, hay muchos, pero no tengo el tiempo para mencionarlos a todos, pero hay dos que me llaman la atención. Por ejemplo, en Corea del Sur, está Corea del Norte y Corea del Sur, las dos Coreas. En la del Norte no se puede ni repartir un tratado, porque puede una persona morir por repartir un tratado. Lo divide una línea, ¿verdad?, que divide el norte del sur. Y en el sur Dios levantó a un hombre con un grupito de hermanos, 4 personas, y con él 5 personas que fueron al lugar más pobre de la ciudad con una carpita hasta rota a empezar un movimiento, y empezaron a orar, a clamar a Dios, y Dios provocó un avivamiento tan extraordinario que hoy en día es uno de los países donde el porcentaje de cristianos es el más alto del mundo. Hay iglesias hasta de 1 millón de miembros, una sola congregación, por 5 personas que empezaron a orar, a clamar, grupos pequeños. Dios siempre hace la obra, empieza con grupos pequeños. Por eso, como dice la Biblia, no temas, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros el reino. No tengas miedo, que sean pocos. Como yo dije, Gedeón, 300. Bueno, poquito. En la iglesia primitiva, 120. Empezó Hechos capítulo 1 y revolucionaron el mundo. Porque la obra es de Dios. No es del mucho salvar. Es Dios que está respaldando. Pero Dios tiene que morar en algún corazón. Por eso habla a un hombre, a dos, a los que sea, y entra en su corazón, les da la visión para que provoquen el avivamiento. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en día. Dios quiere volver a hacer eso. Y eso es lo que yo he sentido en mi corazón, en el llamado que Dios me ha dado a mí, a la iglesia, que nosotros podamos provocar avivamiento espiritual para la gloria y la honra de Dios. No buscamos protagonismo, no buscamos la gloria, no me interesa nada de eso. Lo que me interesa es la mano de Dios. Es que Dios se mueva, es que Dios salve almas, es que Dios liberte a los endemoniados, es que Dios sane a los enfermos, que Dios llene del poder y que Dios avive a la gente. Y lo hago porque siento, he conocido la palabra de Dios, pero también porque yo lo he vivido. Antes de conocer a Cristo, yo fui atormentado por poderes de las tinieblas y Dios me libertó. Vine a Cristo y Dios, yo no tenía el poder del Espíritu Santo, Dios me llenó del Espíritu Santo. Estuve enfermo, desahuciado de la ciencia médica y Dios me sanó. O sea, mi hogar estaba, el hogar de mi padre estaba destruido y Dios lo restauró. O sea, yo he vivido esa experiencia. Además, Dios me ha permitido ir a diferentes países del mundo, a situaciones bien difíciles, a predicar, y hemos visto a Dios obrando. Y el poder de Dios está en la tierra. O sea, la gente dice, ¿por qué no vemos la mano de Dios como la vieron los profetas antiguos o los apóstoles? Yo he oído hablar de eso. ¿Saben por qué? Porque no lo vemos. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio, a ponerse en la brecha, y no los encuentra. Y ese es el problema, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y Dios hoy lo está haciendo en diferentes partes del mundo.
Hay otra experiencia que me tocó. De hecho, estuve compartiendo eso con mi iglesia en estos días y hablando, enseñando sobre eso, lo que ocurrió en Armolonga, Guatemala. Como un pequeño grupito de una iglesia aparentemente insignificante en una ciudad violenta, en una ciudad corrupta, en una ciudad donde había miseria, Dios permitió que al pastor lo fueran a matar y lo libró de la muerte, y él se fue a su grupito y dijo: no podemos permitir más esta situación. La Biblia dice que no somos cola sino cabeza, no estamos viendo la gloria de Dios, hay que hacer algo. Empezaron a buscar a Dios en oración, ayuno, santificación, consagración, y Dios hubo un avivamiento y cerraron las cárceles, y el 99% son creyentes ahora, sirven a Dios, hay avivamiento, y hasta las cosechas son como las cosechas de la Biblia, enormes cosechas, porque el cambio no solamente es espiritual, cambia la vida social de las personas, cambia hasta la economía. La Biblia lo enseña, ¿ok? Cuando la bendición de Dios viene sobre una persona, prospera, bendice en todos los sentidos. Ese Dios está obrando hoy en día ahí. Lo hemos visto en otros lugares donde hemos ido a predicar las cruzadas, cómo hay cambios espirituales donde no se permitía el evangelio. Ahí fundamos iglesias y hoy hay iglesias gloriosas que están predicando la palabra y Dios salvando las almas. Dios lo está haciendo porque Dios no cambia. Ok, ¿por qué Dios no lo hace como hacían antes? Porque está buscando gente y oyen, pero endurecen su corazón y no quieren aceptar el reto. Pero el que acepta el reto ve la gloria de Dios. Y por eso no tengo ninguna duda que vamos a ver la gloria de Dios. Bueno, somos, como algunos pueden decir, no, pero pocas personas, ¿qué van a hacer? No, olvídese, conozca la Biblia, la historia lo prueba. Dios empieza con uno y luego sigue un grupo pequeño, luego se va ampliando y el avivamiento es como un fuego. En un bosque, usted enciende un fósforo pequeño, insignificante, y ese fósforo cae a los arbustos. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos fuegos enormes ha causado un fósforo que se cae a uno solo, pequeño, insignificante? Ha incendiado un bosque, hectáreas y hectáreas de fuego, porque así es el fuego de Dios, ¿ok? Dios siempre llama a alguien, como dice la Biblia: pero no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Lo que hay que seguir, hay que continuar confiando en Dios, no oyendo las voces de los derrotados, que son los demonios, que tratan de desanimar. No escuche la voz de los derrotados. Mira en fe al poder de Dios. Ustedes imaginan a Moisés cuando fue donde Faraón a decirle: Faraón, se me apareció el Señor allá en Madián, donde yo estaba con las ovejas de mi suegro, en una planta que empezó a arder, y me dijo: vete a donde Faraón y dile que deje salir a mi pueblo, que son 1 millón de esclavos, para que me sirvan. Eso era una locura, hermano, porque a veces las cosas de Dios son locuras. Pero hoy vemos que no fue tan locura. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su palabra. ¿Y qué Dios le dio a Moisés? El Señor le dijo: ¿cómo voy a ir? La vara que tienes en tu mano, esa vara, un pedazo un palo, como decimos nosotros, un pedazo de palo que tenían los pastores para guiar los rebaños. Con esa vara, una vara, con esa vara tú vas a sacar el pueblo. Porque no era la vara, era el poder de Dios. Y cuando allá va Moisés, visualízalo, Moisés frente a Faraón, el emperador del reino más poderoso del mundo, que tenía más de 1 millón de esclavos, a decirle: deja sacar, me dijo Dios que dejaras ir a 1 millón de esclavos. Y Faraón le dijo: ¿pero quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y quién es el Dios tuyo para que yo me deje libre?
¿Sabes toda la ganancia que nos da esos esclavos? Pero Dios se glorificó y dio las señales y tembló Egipto y salieron con la mano poderosa de Dios. Un simple hombre con una vara simple. Pero hoy vemos cómo Dios se glorificó hasta el día de hoy. Vemos la gloria de Dios. ¿Ok? Las cosas de Dios a veces son locuras. Dios se mueve, pero si creemos y confiamos y seguimos, Dios va a hacer la obra. Me imagino a Moisés cuando por primera vez vino y dijo, no, yo no voy a dejar salir a 1.000.000 de esclavos así porque tú lo dices o porque se te apareció una visión. Y la presión que tuvo Moisés con gente que no entendían la visión y presionaban a Moisés. Mira, eso es por culpa tuya, ahora tenemos que hacer más trabajo. Mira, tú nos sacaste de Egipto para matarnos. Había mucha presión, pero él siguió la obediencia a Dios y Dios se glorificó. Entonces hay que entender la visión para ponerse de acuerdo con Dios, para fluir, para que Dios nos use, para que Dios obre. Así que no le hagas caso a las voces negativas de los enemigos. Entiende la visión de Dios. Y Dios quiere levantar un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Las almas de hoy en día, hay mucha necesidad. La Biblia dice, de los que no conocen a Dios, hay gente que están perdidas, que no tienen a Dios, que están oprimidas, hogares rotos, jóvenes en las adicciones, hogares destruidos, personas que están en opresión con los demonios, enfermos, sufriendo. La humanidad está sufriendo y necesitan la mano de Dios y la gente clama a Dios. Y la Biblia dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Están clamando a Dios y quieren que Dios intervenga, pero Dios necesita a su pueblo. La Biblia dice, si los fundamentos de la tierra fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? El cristianismo religioso va al templo y dice, Dios, esto está malo, mira a ver lo que tú vas a hacer por el mundo. ¿Ah? Como si todo fuera responsabilidad de Dios, que Dios lo hiciera todo, ¿ok? Y ellos van a la iglesia solamente a sentarse, a oír un sermón y a irse para su casa, ya está. Pero ¿y tú? ¿Y tú? Entonces, ¿sabe qué dice la Biblia? Si los fundamentos de la tierra fueren destruidos, no dice la Biblia que va a hacer Dios, dice que ha de ser el justo. ¿Qué van a hacer ustedes? Dios te dice, te devuelve la pregunta. Tú dices, ¿qué tú vas a hacer? Y Dios te devuelve la respuesta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué tú vas a hacer con lo que yo te di? Yo te he puesto ahí para que tú seas guerrero, para que seas mi soldado. Yo lo quiero hacer, pero lo puedo hacer solo a través de ti. ¿Qué estás haciendo tú con lo que yo te he dado? Y ese es mi llamado a la iglesia religiosa. O sea, ¿qué están haciendo ustedes? Están reposados en Sion, esa no es la voluntad. Están entreteniendo a la gente, esa no es la voluntad. El enemigo los está engañando. Abran los ojos para que entiendan el llamado de Dios para esta generación. Se pierden y es nuestra responsabilidad. Dice mal la Biblia, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y ya Dios dijo, el alma que pecare morirá. Y van a ir al infierno y al lago de fuego si no creen en el Señor. Pero dice la Biblia, ¿cómo creerán si no han oído? Si no oyen, si alguien no les predica. Entonces Dios le dice a la atalaya y a los que conocen la verdad, él morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo te voy a demandar a ti, porque yo te he salvado, yo te he libertado, yo te he bendecido y mucho que Dios bendice. Y yo te he dado talento y don y capacidades y medios y finanzas y recursos y todo te lo he dado para que tú hagas mi obra. ¿Y qué estás haciendo tú? Reposado en Sion, en 4 paredes. Eso no es la voluntad de Dios. Y Dios dice, él va a morir, pero yo te voy a reclamar a ti la sangre de ellos. Entonces, yo no quiero tener la sangre de nadie en mis manos. Por eso yo estoy dedicado, para la gloria de Dios, a hacer la obra de Dios. Mi vida es hacer la obra de Dios, porque yo no quiero la sangre de nadie en mis manos. Y no lo hago solo por eso, sino lo hago por amor. Yo quiero que esa gente no vaya al infierno.
sea, yo tengo amor por las almas. Yo no quiero que vayan al infierno. Y quiero rescatarlos. Una vida que yo rescate, una vida que yo libre del infierno es una victoria. 2, 3, 10, 100, las que sean, miles de vidas que puedan rescatar. Eso es una victoria y eso es lo que queremos hacer. Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha y que levanten vallado. Uno de esos hombres y mujeres eres tú. Dios te está buscando a ti. Dios te está hablando a través de mis labios ahora mismo. Tú eres esa persona que Dios está buscando. ¿Cómo te parece? Dios te está buscando a ti para que salgas de estar reposado en Sión y para que te pares en la brecha y aceptes el reto de Dios, para que no seas un creyente religioso más, que te unas al grupo de hombres y mujeres que han oído la voz de Dios, que han temblado como Habacuc y que piden un avivamiento. Estamos pidiendo un avivamiento. Necesitamos provocar ese avivamiento espiritual. Necesitamos provocar eso para que Dios se mueva a favor de la humanidad. Y Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte para Él glorificarse en medio de esta generación que necesita la mano de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? En primer lugar, recibir la palabra. Habacuc dijo, he oído la palabra y temí. Tú estás oyendo la palabra ahora mismo que yo te estoy hablando de parte de Dios. Y yo siento la unción de Dios. Yo sé que Dios te está hablando por el Espíritu Santo. Te está hablando a tu corazón, a tu espíritu. Tú lo sabes. Yo sé que en tu corazón la voz del Espíritu Santo te dice, este mensaje es para ti. Dios te está hablando porque tú eres responsable ante Dios. Entonces tienes que oír la voz de Dios y decirle, Señor, como dijo Habacuc, oí tu palabra y temí. Y pedirle perdón al Señor. Hay que pedir perdón al Señor. Hay que pedir al Señor, hay que arrepentirnos. Perdónanos, Señor, porque hemos malgastado nuestro tiempo, nuestras energías, hemos perdido la visión. Hay gente que tiene que pedir el perdón al Señor porque perdieron la visión espiritual, porque se apartaron del primer amor con Cristo. Y yo entiendo eso porque lo he testificado cuando yo recién convertido, que yo estaba buscando a Dios con todo mi alma, mi corazón. Yo no sabía predicar, pero como soy pintor, pintaba rótulos, repartía tratados porque no sabía hablar, pero el tratado hablaba por mí. Yo estaba evangelizando, iba a la iglesia buscando de Dios, orando, ayunando, vigilando, consagrado a Dios, alabando a Dios en el templo, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Una hermana me llamó una vez, aparte, una hermana anciana de muchos años, que lleva muchos años en la iglesia, y me dijo, ¿sabes una cosa? Tú estás en el primer amor. Yo no entendía qué quería decirme eso, yo era nuevo. Eso ocurre, me decía ella, parecía una teóloga. Yo oigo a veces a los teólogos de hoy en día saliendo por las redes y parece que la veo a ella. Y me decía, eso es el primer amor. Eso Dios lo da en los primeros meses del evangelio para que es como un ánimo, como una inyección de ánimo, ¿sabes? Para que uno se emocione y pueda seguir. Me dijo, pero eso no es para toda la vida. Eso es en lo que tú te adaptas, me decía. En lo que tú te adaptas y entonces puede ser más formal y este asunto. Entonces me decía, tienes que adaptarte porque como tú eres, me quiso decir, con esas loqueras que tú tienes, sacas de comunión a la gente, chocas con los religiosos que hay aquí, ¿ok? Porque tú te pones a orar ahí en el altar llorando por las almas y no dejas orar a los hermanos que están a tu lado. Tú empiezas a alabar a Dios y la gente pierde la comunión. Entonces me decía, tú tienes que madurar. Mire qué palabras decía. Tienes que madurar. Tienes que adaptarte. Tienes que crecer para que tú te adaptes a la iglesia. O sea, tienes que dejar el primer amor para ser religioso como nosotros, para que no cuadremos, no choquemos unos con los otros, para que tú te adaptes a ser religioso. Yo no sabía nada del evangelio, estaba empezando y yo entendí que ella, que llevaba más tiempo, pues estaba en lo cierto.
Y yo le dije, hermana, perdóneme, no lo sabía. Discúlpeme, yo no sabía eso. Pero gracias por decirme, qué sé yo. Bueno, ok. Y yo empecé a tratar de adaptarme, a madurar, como ella decía. Y cuando iba al altar, que empezaba a llorar, me aguantaba para no interrumpir al hermanito religioso que estaba orando al lado mío. Y me levantaba y dejaba de orar. O cuando iba a adorar a Dios, yo me decía a mí mismo, Edwin, madura, acuérdate lo que dijo la hermana, adáptate, crece. Y yo digo ahora que maduré tanto a que me podrí. Me adapté al sistema de ellos y se murió la presencia de Dios en mi vida. Y lo testifico porque lo viví. Se murió la presencia de Dios en mi vida. Yo mismo maté a ese fuego que estaba en mí porque no lo sabía, por ignorancia. Porque me dejé llevar lo que dijo esa hermana. Yo entendía que ella era que esta teóloga. Por eso yo no me dejo llevar por los teólogos. Para eso tengo la Biblia. ¿Ok? Yo le dije una vez a Dios, Dios, yo voy a estudiar teología, quiero ser un teólogo, voy a dedicarme a estudiar teología. Y el Señor me dijo, no vas a estudiar ninguna teología. Olvídate de eso. Estudia mi palabra. Sé poderoso en las escrituras. Eso es lo importante, porque hay muchos teólogos que van a una escuela teológica y le enseñan lo que esa escuela teológica cree y tienen que adaptarse a eso, aunque choque con la Biblia. Y teólogos hay cientos y miles y miles y miles. Hoy en día hasta usted paga una cantidad de dinero y le dan un certificado de teólogo. Ahora cualquier es teólogo. Pero poderoso en las escrituras, que conocen la palabra. No, eso hay poco, porque hay poca gente que lee la Biblia, hasta los teólogos. Hay teólogos que tienen más libros de conocimiento teológico que la Biblia. De hecho, los monjes, Martín Lutero, por ejemplo, era un monje, era un sacerdote, un monje, y nunca había leído la Biblia. Leyó todos los libros de teología, que eran muchísimos, y no había leído la Biblia. Y muchos teólogos tienen muchos libros para sustentar sus teologías, porque esas teologías sin esos libros no se sustentan, porque chocan con la Biblia, ¿ok? Y por eso se pasan leyendo todos esos libros y son muy buenos en la historia y en los libros teológicos, pero no saben nada de la palabra de Dios. Yo prefiero la Biblia. Y cuando Lutero leyó la Biblia, dijo, ¿qué pasó aquí? Si esto contradice a todo esto que nos han enseñado. ¿Entiendes? Entonces, yo, por dejarme llevar de aquella supuesta teóloga, se me murió la presencia de Dios. Y me pasó como a los Gálatas. Pablo dijo a los Gálatas que Cristo se le había muerto dentro. Y así hay muchos cristianos. Y por eso es que yo conozco la gente religiosa, cristianos religiosos, porque en un momento de mi vida se me murió Cristo. Y yo entonces me volví un religioso. Gracias a Dios no duró tanto, porque después yo tenía un vacío en mi alma. Y yo me acuerdo que mi mamá, solamente servíamos a Dios, mi mamá y una sobrina que yo llevaba a la iglesia. Y yo le dije, mamá, yo no siento más ir a la iglesia. Ya esto perdió el sentido, porque se murió el fuego. Ya yo no tenía ganas de ir a la iglesia ni de adorar a Dios. Yo lo hacía por rutina, por la enseñanza de sus dogmas. Ya yo no sentía la presencia de Dios. Y yo un día me encerré con Dios en oración, ayuno, y dije, Dios, yo no entiendo. Y Dios me llevó a Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 en adelante. Y yo leí la Biblia. Mira, te has apartado del primer amor. Mira bien de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no te quito de mi iglesia. Y cuando yo leí eso, ¿cómo que me apartó del primer amor? Yo lo primero que dije fue, pero Señor, pero la hermana me dijo, y el Señor me dijo, no te dejes llevar por lo que la hermana diga, ni por lo que la gente diga, ni por lo que los teólogos digan. Para eso tienen mi palabra, ¿ok? Para eso te di la Biblia, para que no te dejes engañar de nadie. Esto es lo que yo digo. Ella está equivocada. Así que ahora tienes un problema conmigo, porque no tienes la presencia mía. Ya te apartaste del primer amor. Ahora mira a ver lo que tú vas a hacer. Y desde ese momento en adelante yo dejé de oír a los teólogos y a las teólogas locas. Me volví a la Biblia y me costó, hermano. Salir de un cristianismo religioso cuesta, porque yo lo viví. Yo te predico lo que yo he vivido, yo lo conozco. Por eso es que siento esa indignación. ¿Por qué? Porque gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí, pero hay mucha gente en el mundo que volvieron al pecado porque no encuentran sazón, vamos a ponerlo de esa forma, perdónenme,
al evangelio, porque el evangelio para ellos se tornó en una rutina y se le apagó el avivamiento, se apagó el fuego y no sentían la pasión. Era una trampa del enemigo, de los derrotados. Pero hay que entender eso y tener cuidado. Ojo, cuidado, que no te apartes tampoco del primer amor, de esa pasión. Que te mantenga ese fuego, esa llama hay que mantenerla ardiendo. No podemos apagar. En el tabernáculo el fuego no se podía apagar. Cuando se apagó, la presencia de Dios se fue de Israel. Y cayeron en ruina, en maldición. Hay muchos lugares que pasa eso. Y lo digo porque lo viví, porque lo sufrí, ¿okay? Porque me costó y porque esa es la obra de Dios y yo soy un obrero de Dios y Dios me llama también a hablarle así. Cuando yo hablo de los religiosos, no lo hablo en términos despectivos, lo hablo con dolor en mi corazón, con amor, queriendo que ellos entiendan, sacudiéndolos un poco para que entiendan que ese no es el evangelio, para que entren nuevamente en el primer amor y hagan lo que yo hice, para gloria a Dios. Que vuelvan al primer amor, que vuelvan a las primeras obras, que oigan la palabra de Dios y se arrepientan y busquen al Señor, porque Dios los puede restaurar nuevamente, para que se unan al ejército de Dios, porque necesitamos muchos obreros en todas partes del mundo. Estamos orando por avivamiento, necesitamos mucha gente que se una al ejército de Dios para que trastornemos el mundo. Y es mi llamado delante de Dios. Y por eso lo hago. No lo hago por, como dije, por despreciarlo ni por hacerlo sentir mal. Lo hago para jamaquearlo, para que entiendan. Porque ese es mi llamado de parte de Dios. Así Dios hizo, jamaqueó a la gente. El Señor, los profetas, los apóstoles predicaban la palabra arrepentidos y convertidos. Vamos, vuélvete a Dios para que Él esté con vosotros. Ese es nuestro llamado, ¿ok? Porque todos necesitamos unirnos por este avivamiento, por las almas, por la obra de Dios. Yo estoy de la obra de Dios, de parte de la obra de Dios, del reino de Dios. Eso es lo que a mí me interesa, el reino de Dios. Pero para eso tenemos que recapacitar y escuchar la voz de Dios. Y por eso te hablo con todo mi corazón. Necesitamos buscar, provocar un avivamiento. Y Dios te está hablando a ti. El avivamiento empieza contigo. La gente quiere un montón de gente que se aviven de la noche a la mañana, que se levanten toda la iglesia. ¡Pum! Como volante de magia. Están viendo muchas películas de magia. Y que todos se conviertan así en súper aleluya y que el avivamiento llegue así. ¡Pum! Eso no es así. El avivamiento empieza con cada vida, con grupos pequeños que van oyendo la palabra, pero que van ahí firmes. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino, lo ha escogido como a Abraham, como a Moisés, como a Noé, como a Elías, como a los profetas, como a los apóstoles. Dios nos ha escogido. Tranquilo, vamos a seguir la obra. Que Dios lo va a hacer si no desmayamos y confiamos en Dios, ¿ok? Así que el avivamiento empieza por tu vida, no importa dónde tú vivas, no importa dónde tú estés, comienza allí en el altar, vete al altar de Dios, ábrete a cara descubierta, confiesa tu falta, dile, Señor, es verdad, tú me has hablado, tengo que empezar yo. Y empieza con tu corazón, y empieza a buscar a Dios, parados en los caminos, preguntar por las sendas antiguas. Hoy la gente tiene embelecos para tratar de buscar avivamientos superficiales. No, hermano, si aquí está en la Biblia. Aquí está, el camino de Dios está aquí. Empieza con buscar a Dios en oración. Hay que volver a la oración, hermano. Si tú tienes tanto trabajo que no puedes orar, tienes problemas, estás mal. Si tú tienes tantas cosas que tú dices, yo no tengo tiempo para orar, tienes un problema, estás mal con Dios. Porque Dios es primero, tiene que ser primero en tu vida. Así que tienes que ajustarte para estar en la presencia de Dios, solo con Dios, encerrado, orando, abriendo tu corazón a Dios, siendo sincero con Dios, buscando la palabra, leyendo la Biblia, escudriñando la palabra, adorando al Señor, yendo a la iglesia, envolviéndote en buscar las almas, los pasos que dice la Biblia.
Y eso poco a poco va a avivar el fuego en ti. Esa llama va a ir creciendo, creciendo en tu vida para que tú puedas entrar en esa dimensión de espiritual de lo que Dios está buscando. Él está buscando obreros que se paren en la brecha. Tú eres uno. Dile, Señor, heme aquí. Respóndele a Dios. Sal de estar reposado en Sion y métete, busca ese nuevo despertar. Busca el primer amor. Se puede, porque yo lo logré, gracias a Dios. Y me cuido porque muchas veces los derrotados tratan de desviar a uno, de desanimar, de todo eso para que uno vuelva. Y hay que uno velar, resistir al diablo para que huya y mantenerse uno enfocado. No te dejes distraer de nada. Enfócate y cumple el propósito de Dios para tu vida y Dios te dará la victoria. Vamos a seguir con esta enseñanza porque hay mucho que Dios quiere que aprendamos y que entendamos porque nos necesita. Amén. Así que vamos a continuar con esta enseñanza, pero el tiempo ahora se nos ha terminado. Si no has aceptado a Cristo, empieza por ahí. Acepta a Cristo. Si estás descarriado, reconcíliate. O si estás espiritualmente que ya no sientes la presencia de Dios, empieza haciendo una oración de arrepentimiento, volviéndote a Dios en este momento y empezando una nueva etapa, y Dios te va a ayudar a tener victoria. Comparte este mensaje con otros para que sea de bendición también a otras vidas. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.